Bien, chicos, este capítulo de electrodinámica, la semana pasada vimos muchas de las fórmulas que conciernen a la primera parte, pero en esta segunda comenzamos con la ley de Ohm. La ley de Ohm prácticamente nos dice, bueno, en honor al físico Simón Ohm, él descubrió en forma experimental la relación que existe entre la diferencia de potencial en la corriente eléctrica que circula en un circuito. Siempre cuando tengan este simbolito en un circuito, chicos, esta rayita más grande simboliza el signo más y la rayita más pequeña el signo menos. Y siempre la intensidad de corriente que se mide en amperios viaja del menos al más. O sea, siempre es en esa dirección que va a viajar. Esta diferencia de potencial, porque aquí se mide el potencial, es igual a la intensidad por resistencia. ¿Ya? La intensidad entonces se mide como el voltaje o la diferencia de potencial entre los extremos, entre A y B, sobre la resistencia que existe en el circuito, dependiendo del material, claro está. Entonces, una formulita, chicos, que hay que recordar siempre, la ley de Ohm. ¿Cómo se aplica? A ver, un ejemplo sencillo. Ya dice un alambre de tungsteno de 2,5 metros de longitud, cuya área de la sección transversal es 7 por 10 a la menos 7. Se le conecta a los extremos de una pila de 0,8 voltios. Interesante, chicos. Ya me dan de dato el voltaje, la diferencia de potencial, disculpa. Me dan la longitud, el 2,5 metros, el área de la sección transversal, 7 por 10 a la menos 7. De pronto me dan también esto de la resistividad, es 5,6 por 10 a la menos 8. Me piden determinar la intensidad de corriente eléctrica. Bueno, acabamos de aprender que diferencia de potencial es igual a intensidad por resistencia. Esto ya me lo dan. La intensidad es lo que me están pidiendo. Ahora, yo tengo resistencia. Aparentemente el dato no, pero la semana pasada aprendimos cómo puedo obtener la resistencia. Esta resistencia es la resistividad eléctrica por la longitud entre el área de la sección transversal. Entonces, reemplazando aquí sería esta resistividad que es 5,6 por 10 a la menos 8 por la longitud que es 2,5 entre el área que es 7 por 10 a la menos 7. ¿Cuánto será esta resistencia? ¿Cuánto es 5,6 por 2,5 entre 7? 5,6 entre 7 es 0,8, ¿no? ¿Cuánto es 0,8 por 2,5? Me parece que es 2. A ver, ayúdame también tú ahí, por favor, con los datos. Sí, es 2, ¿no? 2. Este 10 a la menos 7 pasa arriba como más 7, menos 8 más 7. 10 a la menos 1. Muy bien, lo voy a poner aquí. Este potencial, este voltaje me lo han de dato. La intensidad tengo que calcularlo y la resistencia obtenida. Si quieres lo pones 2 o lo puedes poner como 0,2. De ahí sale la intensidad. ¿Cuánto sería la intensidad? 4 amperios. Es común siempre en este tipo de temas existan gráficas. Y uno debe de aprender a ver qué me resulta el resultado de la tangente o de mi pendiente en mi gráfica o del área. Por ejemplo, en una gráfica de V por I, ¿qué me daría el cociente entre V entre I? A ver, sabiendo que V es I por R, entre I, chau chau, R. Pero para hacer V entre I, eso tiene que ser la tangente de la, ¿no? Entonces la tangente o pendiente de una gráfica de V por I me resulta la resistencia. Eso hay que tenerlo presente, ¿no? Acá también está la demostración. Y si mi gráfica fuera de I por R y por A o B, no sé, no me piden
la tangente, pero me piden, no sé, ¿cuánto es la diferencia de potencial desde el 3 hasta el 8, por ejemplo? O sea, esta área que me resulta I por R, ¿a qué hace referencia I por R? Al V, ¿no? A diferencia de potencial. Entonces, hay que saber interpretar, chicos, la gráfica según cómo va viniendo. Si por A o B está invertido, acá está el I, acá está el V, ya no será la tangente, sino la cotangente, ¿no? Esa es la idea. Mira un ejercicio acá. Y es lo que decíamos, ahora viene invertido. Acá está el I y aquí está el V. ¿Cómo sería para este ejercicio las razones de las resistencias eléctricas de los resistores A y resistor B? Bueno, cada uno tiene una forma diferente. A ver, si este angulito, este es 1,6 y esto de acá hasta acá es 18. Pero, a ver, si calculamos para la cotangente de teta en B, la cotangente de teta será 18 entre 1,6. Obviamente esto está en voltios y esto está en amperios, ¿verdad? Mira bien la gráfica, cómo lo dan. Me dan voltaje entre amperios. Eso me está saliendo, ¿qué me resulta? Voltaje entre intensidad, disculpa. Voltaje entre intensidad me sale resistencia. Pero ¿cuánto me sale 18 entre 1,6? Eso me está saliendo, a ver, 18 entre 1,6. Vamos a ponerle 11,25 R, ¿no? Entonces igualito hago para cada uno de ellos, chicos, por eso le decía que me da un resultado distinto. Para el A también, solo que el ángulo, es como si calculáramos, en todo caso, la tangente de este alfa, pues, ¿no? Que es el opuesto entre la adyacente. Igualito sería para acá, no sé, le pongo beta. ¿Cómo sería la tangente de beta? O la cotangente del ángulo de abajo, como quieras decir. Porque primero estoy midiendo el voltaje. Primero estoy midiendo el voltaje y luego recién la otra unidad, ¿no? Pero primero acá tendría. Él sería mi beta, disculpa. Que este beta es igual que decir acá a este beta. Y es como decir 6 entre 0,4. ¿Cuánto me da eso? 6 entre 0,4 es como 60 entre 4, 15. Y así tengo las resistencias tanto en A como en B. Estos ejercicios realmente, ahora me lo dan al revés, ahora sí me dan correctamente, V entre I. Pero ahora me piden qué intensidad de corriente eléctrica experimenta R2. Y ya me están dando en un circuito. Mira, ¿cómo lo haríamos? Entonces yo digo, a ver, acá tengo, no sé, resistencia 1, acá es la resistencia 2. Si yo quiero la intensidad de corriente que pasa por la resistencia 2, debo saber al menos cuánto es el valor de la resistencia 2. O sea, me preocupa él. Pero mira, si esto es 6 y esto es 4,5, yo creo que podemos saber cuánto es el ángulo de aquí rápidamente. ¿Cuánto es este angulito de aquí? Porque él es un 1,5 por 3 y él es un 1,5 por 4. Y si va de 4 a 3, esto será 53 grados, ¿verdad? Y como esto debe ser igual a esto en ángulos para rectas paralelas, si él es 53, todo esto de acá debe ser 53. Pero como ya tengo 16, entonces él debe de ser 37. ¿Cuál debe ser la resistencia en 2? Entonces,
La resistencia en 2 debe ser igual a la tangente de 37. Eso ya lo vimos. Para una gráfica de V por I, la tangente es la resistencia de esa recta. Bueno, la tangente de 37 sería 3/4. Obviamente la resistencia se mide en ohmios. Entonces, en esta parte, chicos, hay una diferencia de potencial de 12 voltios. Por ahí circula una intensidad de corriente por la resistencia 2 que desconozco, que es lo que tengo que calcular, pero sí sé la resistencia 2, es 3/4 ohmios. Entonces, aplicando diferencia de potencial e intensidad por resistencia, ¿yo qué puedo saber? ¿Cuánto es esto? 12. ¿Cuánto es la intensidad? No sé, tengo que calcularlo. ¿Cuánto es la resistencia? 3/4. De ahí sale la intensidad, ¿no? Tercia 4, tercia 1, el 4 por el 4, 16 amperios, que es la unidad de medida de la intensidad. Continuando con esta parte electrodinámica, chicos, tenemos resistores. Los resistores en serie son muy prácticos. ¿Por qué? Porque sobre los conectores que están unidos en serie va a circular siempre la misma intensidad. Entonces, la diferencia de potencial desde un extremo al otro va a ser igual a la suma de los voltajes. En 1, en 2, en 3. Pero ese voltaje es I por R1, él es I por R2, él es I por R3. ¿No? Pero es igual o sí en cada uno. Entonces, siempre que tienes tus resistores en series, vas a manejarlo como una resistencia equivalente, donde esta va a ser la suma de las tres anteriores. A diferencia de que estén en paralelos. ¿Por qué? Porque esta intensidad llega a este punto de aquí, y como cada uno presenta en forma paralelo diferentes resistencias, como que cada uno se divide la intensidad en tres valores distintos. Al llegar aquí, nuevamente se suma y salen con la misma intensidad. Pero mi objetivo por lo general en este tipo de ejercicios es saber cuánto es la intensidad, por ejemplo, en la resistencia 1, que es diferente a la intensidad en la resistencia 2 y es diferente a la intensidad de la resistencia 3. Y si yo quiero manejar ambas resistencias como una sola, hay una forma de hacerla, que por lo general va a ser la suma de las inversas, ¿no? 1 entre la resistencia equivalente va a ser 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. Y una vez operado bien esta suma de fracciones, podemos calcular la resistencia equivalente y ponerla como una sola ya. Y cuando tengo dos, igualito es cuando tengo dos. Pero ya se maneja, no sé, vamos a poner un extremo A y un extremo B. ¿Ya? El SR1 y R2. Entonces, 1 entre resistencia equivalente va a ser 1 entre R1 más 1 entre R2. 1 entre resistencia equivalente va a ser, chinito feliz, R2 más R1 sobre R1 por R2. Si invertimos, la resistencia equivalente para dos resistencias siempre es el producto entre la suma. Y eso va a servir bastante, solo para dos resistencias. La resistencia equivalente es el producto entre la suma. Eso nos sirve de mucha ayuda, por ejemplo, en este ejercicio. No sé qué número es de ejercicio. Vamos a ponerle, ¿qué será? El 4. Determine la resistencia equivalente entre M y N. Ok. No sé, vamos a poner este punto X y este punto Y. Como del punto Y a este extremo de acá no hay una resistencia que lo hace tener otra diferencia de potencial, ese de acá también seguirá siendo Y. ¿Por qué hizo eso? Porque entre X e Y hay 6 ohmios, una resistencia de 6 ohmios. En el otro X e Y hay una resistencia de 4 ohmios. Entonces,
Es como si estuvieran así. Cada uno con una resistencia diferente y están en paralelo. Entonces, rápidamente, ¿cómo trabajaré ellos? Recuerda, para dos resistencias que están en paralelo, el producto entre la suma. ¿Cómo será entonces? 6 por 4 entre 6 más 4. 24 entre 10, 2,4. Entonces, algo, me está quedando algo así, ¿no? Bien. Él es MN, 4 ohmios, 3 ohmios, 5 ohmios, acá es 2 ohmios. Y acá me salió 2,4, ¿no? 2,4 ohmios. Y acá 1,6 ohmios. Ahora yo te pregunto, por ejemplo, acá, esta intensidad que pasa por aquí, no hay otra forma en la que se puede como que el valor cambiar. La intensidad que pasa por aquí seguirá viajando por aquí, seguirá viajando por ahí. Y aquí nuevamente se unirá con la intensidad que viaja por aquí para salir en N otro valor. Pero si viaja por este valor, este y este, con la misma intensidad, es porque estos tres están conectados en serie. Y si están conectados en serie, ¿cómo sería? Si están conectados en serie, no me preocupo porque es la suma nomás de todos ellos. Él es 4, él es 3, él es 5, y si están conectados en serie, lo voy a poner como uno solo. 2,4 más 1,6, 4 más 2, 6. Ahora sí, estos dos están conectados en paralelo. Entonces, para ellos voy a hacer lo mismo. El producto 3 por 6 entre la suma de 3 más 6. 3 por 6, 18, 3 más 6, 9. 18 entre 9, 2 ohmios. O sea, me estará quedando algo así. M, N. Él es 4 ohmios, él es 5 ohmios y él sería 2 ohmios. Y ahora sí, esos tres están conectados en serie. Entonces la resistencia equivalente de MN sería 4 más 2, 6 más 5, 11 ohmios. ¿No? Puede que ustedes ya lo trabajen de manera más intuitiva, chicos, pero esa es la idea. Mira, si él es X, él también será X, ¿no? Como no hay una resistencia, él también será X, él también será X, él también será X. En el caso de I también es igual. Él es I, él es I, él es I, I y él es I. ¿Qué quiere decir? Que entre X e Y tenemos una resistencia de 6 ohmios, otra de 3 y otra de 2. Pero siempre están entre X e Y, X, X e Y. Entonces, es como si las tres fuesen conectados, chicos, en paralelo. O sea, de un extremo tengo X. Es como si las tres fuesen conectados, chicos, en paralelo. Y aquí pongo las resistencias. Acá tengo la de 6, acá la de 3 y acá tengo 2. Entonces la resistencia equivalente será, mejor dicho, 1 entre resistencia equivalente. Será un sexto más un tercio más un medio. Si un tercio más un sexto más un medio es 5 sextos, más un sexto, 6 sextos, o simplemente 1. Entonces la resistencia equivalente también debe de ser 1 ohmios. ¿Estamos? ¿Sí? Más o menos, esa es la idea. A ver, igualito para el número 6. Es algo así, chicos, si aún queda dudas. Bueno, él es A, no sé, voy a ponerle el X, da igual.
Pero esto de acá está conectado, obviamente, en paralelo, ¿no? Sería el producto entre la suma. Producto es R cuadrado entre 2R. ¿Cuánto sería eso? Elimino un R, me quedaría R medios. Acá hago lo mismo, ¿no? Esto está paralelo. Esto me queda R medios. Esto de acá, igualito, me está quedando R medios. Ahora los tres están conectados en serie. Es como si tuvieras acá una fuente, una resistencia de 3 R medios. Acá hay una de R y acá están los extremos A y B. Igualito, están conectados en paralelo. ¿Cómo sería esto de acá? Si están conectados en paralelo. Producto, 3R medios por R. 3R, 3 medios de R cuadrado. Entre la suma 3R medios más R, 5R medios, ¿no? Entonces la resistencia equivalente se va el entre 2, me queda 3 quintos, se va un R con el R cuadrado, todavía me queda 3R quintos. Esa es la resistencia equivalente en este caso. En el circuito mostrado en la figura, cuando el interruptor S está abierto, la corriente en el circuito es de 3A. Cuando se cierra, la corriente es de 4A. Bueno, cuando está abierto, significa que la intensidad que pasa por aquí, chicos, como no se desvía hacia aquí porque no hay una resistencia ni nada. Entonces la intensidad sigue pasando por la misma, ¿no? Y acá ocurre lo mismo. Viaja en la misma intensidad. O sea, si viaja en la misma intensidad por el 7 y por el R, es porque esos dos están conectados en serie, ¿verdad? L, que es la diferencia de potencial, será igual a la intensidad que dicen que es, si está abierto es 3, por la suma de resistencias, como uno solo, 7 más R. Pero si está conectado, o sea, si está operativo, ahí sí te dicen, bueno, este es R, este es 7, dicen que la intensidad de corriente es de 4R. Bueno, 4A, disculpe. Él va a seguir siendo E. Pero mira, chicos, y yo quiero que esto acá lo entiendes bien. Hay momentos o hay casos en que, por ejemplo, si a este punto tú le pones M, como no hay una resistencia aquí porque está cerrado, en la acá también va a seguir siendo M. Como no hay una resistencia, él sigue siendo M. Como no hay una resistencia, él sigue siendo M. Entonces, si entre dos extremos la diferencia de potencial, porque M menos M es 0, por acá no circula ninguna intensidad de corriente. O sea, se le conoce a esto a veces como cortocircuito. No pasa una intensidad de corriente aquí. No hay, porque la diferencia de potencial es 0. Entonces solo me quedo con él. Por acá pasa una intensidad de 4 amperios. Entonces, la única fuente de diferencia de potencial que sé va a ser igual a 4 intensidad por la resistencia R. Pero como ambos son el mismo E, significa que ambos deben de ser el mismo valor. 4R debe ser igual a 3 por 7, 21 más 3 por R, 3R. Vas a restar R es igual a 21. Determinen el valor de E, lo reemplazo aquí nomás. 21 por 4, 84 voltios. Y con eso terminaremos el día de hoy.